Buenas tardes, muchas gracias al doctor José Locorceniak que nos atiende tan amablemente. Le vamos a hacer una nueva pregunta. ¿Se puede firmar? Con mucho gusto. Bueno, ¿se puede firmar el recurso para los dos referéndum? ¿Para derogación total y la derogación de los 135 artículos de la ley de urgente consideración? El tema es el siguiente. La Constitución regula el referéndum en el artículo 79, inciso segundo de la Constitución que nombro, la nuestra, la vigente, las reformas que se hicieron. Y lo regula de una manera en que, a mi juicio, inequívocamente puede haber contra una misma ley 1, 2, 3 o 4 referéndums. O sea, no fija un número determinado de recursos que puedan presentarse. Lo que dice es, concretamente, que las leyes pueden ser impugnadas con el recurso de referéndum. Y agrega, sin decir que puede ser 1 o 2 o 3, agrega que ese recurso para poderse presentar requiere un 25% de firmas a favor del referéndum del total de habilitados para votar, o sea, del padrón, como se dice habitualmente. Yo prefiero decir como dice la Constitución, porque ese padrón puede tener algunas personas nombradas pero suspendidas en su habilitación para votar, por muchas razones. Entonces, conviene repetir que es el 25% del total de habilitados para votar. Como ya dije en una conversación de hace unos días, eso equivale aproximadamente a unas 700.000 firmas. Y dice además que deben ser presentados ese recurso con las firmas dentro del año de la promulgación de la ley. Aquí estamos ante una ley que es llamada la Ley de Urgente Consideración, que fue promulgada el 9 de julio del 2020. Quiere decir que al 9 de julio del 2021 hay que tener juntadas las 700.000 firmas aproximadamente para presentar a la Corte Electoral. Eso, naturalmente, determina que sea más difícil juntar 700.000 firmas para un referéndum y al mismo tiempo o dentro del mismo año otras 700.000 firmas para otro referéndum, aunque sea contra la misma ley, que si se hiciera uno solo de los referéndums. Eso me parece que es simplemente una apreciación objetiva de las circunstancias. De hecho, ocurre así. Quiero decir, antes de continuar, que la respuesta entonces es afirmativa. Puede haber dos recursos contra una misma ley, pero siempre que reúnan el requisito de que el 25% apoye uno y otro 25% del otro, y que lo presenten en la Corte dentro del año de la promulgación de la ley. Ahora, la pregunta concreta que conozco, es que, bueno, me la acabas de decir hace unos instantes, pero que sé que existe por ahí, si una persona puede firmar en uno y en otro de los referéndums. La misma persona. Sí. O si la Corte Electoral, cuando va a contar la firma y detecta que la misma firma está en dos referéndums, si lo va a anular. No, no es así. Nada impide que una misma persona firme un referéndum y otro referéndum, los dos contra la misma ley. Para que no pudiera una misma persona firmar dos referéndums contra una misma ley, tendría que estar dicho en la Constitución que esa situación es uno de los casos en que no vale, que si para juntar las 700.000 firmas de uno
confirma que estaban en el otro, la Constitución tendría que decir, queda excluida la posibilidad. Al no decirlo la Constitución, es porque lo está admitiendo. Esto es un principio de derecho existente cuando se trata del ejercicio de una facultad de las personas. Las limitaciones a esa facultad tienen que estar en textos expresos. Más, la Constitución, en ese inciso segundo del artículo 79, establece expresamente cuáles son las dos limitaciones que hay al recurso de referéndum. Y dice, bueno, por supuesto exige que haya 700.000 firmas. Digo, 700.000 redondeando la cifra, es el 25% del total de habilitados para votar. Pero dice que no pueden ser objeto de un referéndum las leyes que establezcan tributos, ahora explico lo que es tributo si quieres, y las leyes que son de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Los tributos son las tasas, los impuestos y las contribuciones de mejora, que son aquellos mecanismos clásicos para que el Estado tome dinero de los particulares. Cobra impuestos, cobra tasas, cobra contribuciones. La diferencia es que el impuesto se basa en la capacidad contributiva de las personas. La tasa es una retribución que hay que pagar por un servicio que da el Estado. No sé si se va entendiendo. Sí, y la sí, contribución de mejora es un cobro que hace el Estado a veces porque dice su casa subió de valor porque le hicimos una calle enfrente. Eso es una contribución por mejora que le han hecho de las propiedades que tiene un particular. Entonces, esas leyes que establecen tributos no pueden ser objeto de referéndum. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución. Tampoco pueden ser aquellas que sean de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Y acá, junto con la discusión que hubo en las fuerzas gremiales y políticas de si se iba a impugnar toda la ley o algunos artículos de la ley, habiendo sido la posición, creo yo, que más o menos oficial, la de impugnar 135 artículos, pero hay personas que quieren impugnarla toda y están haciendo los trámites necesarios. Aquí conviene tener bien presente que esta ley de julio del 2020, del 9 de julio del 2020, esta ley no es de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Digo esto para aclarar porque también esto fue discutido. Como es una ley que tuvo declaración de urgente consideración. Y como esa declaración está atribuida solo al Poder Ejecutivo en la Constitución, alguien dijo, no, es de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Entonces no cabe el recurso de referéndum. Entonces es un error muy descolocado y muy evidente. La ley no es de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Cualquier legislador puede plantear las cosas que están en esa enorme ley. Lo que es privativo del Ejecutivo fue declararla de urgente consideración, que justamente, como yo ya expliqué, fue mal hecha esa declaración porque no puede haber una ley de 500 artículos que todos sean de urgente consideración. Y declarar la urgencia no es inventarla, sino poner de manifiesto que esa urgencia existe. Tiene que ser objetiva. Bueno, ahora, como la Constitución no pone ese otro límite, es decir, no puede haber un referéndum contra una ley cuando con las firmas de personas que ya firmaron otro referéndum contra la misma ley, entonces el derecho existe. Claro, no estoy seguro que se pueda afirmar sin ponerse a discutir si eso es bueno o es malo para el triunfo de un referéndum, que creo que era lo que estaba un poco debajo de la pregunta. Y me parece que, obviamente, es más difícil
conseguir firmas para dos recursos distintos, aunque sean contra la misma ley, que conseguir firmas para uno. Creo yo que requiere mayores esfuerzos, mayores militancias y menores posibilidades de lograrlo. Una pregunta. ¿Quedó claro? Sí. Una pregunta. Sí. Hay quienes afirman que esta ley tiene contenido tributario. No, esta es una ley, en primer lugar, puede tener algún artículo que tenga contenido tributario. Puede tener. En ese caso, ese artículo de los 490 y pico que tiene sería el que no podría ser impugnado. Pero no es una ley que establezca tributos. Los tributos es crearlos. Es una ley que diga, créase tal o cual tributo para con tal destino. Impuesto, una tasa, una contribución. Esta ley no es una ley que cree tributo. Es una ley que precisamente lo que le hemos criticado por declararla de urgente consideración, que trata la enseñanza, los derechos humanos, el código del proceso, el código civil, el código penal. No se puede decir que esta es una ley que establezca tributos. No, esto es una ley que prácticamente abarcaba todos los temas posibles de una legislación y por eso fue una exacerbación disparatada declararla de urgencia. Nunca ha habido en ningún país, y hay varios que tienen leyes de urgencia. El origen de esto, de las leyes de urgencia, que siempre fueron muy resistidas, para el caso uruguayo se puede citar la situación de Francia cuando el general de Gaulle ganó la presidencia. Había varias cosas, no olvidemos, habían salido de una guerra enorme en Europa que había que tratar de urgencia y entonces ahí se inventaron, digamos, las llamadas leyes de urgencia, que siempre fueron y son consideradas académicamente una especie de rara figura que de algún modo cercena los derechos del Parlamento a utilizar los plazos necesarios para consultar, como siempre hace, a todos los sectores sociales, personas que puedan ser afectados por esa ley. Y si bien aquí se ha dicho, fueron consultados todos los que pidieron, les daban 15 minutos para poner y nunca más se veía. Lo cual fue una forma de hacer creer que se había oído a todo el mundo, cuando no es la realidad. Claro. Por eso yo he impugnado tanto la declaración de urgencia. He considerado que fue un exabrupto jurídico, fue la palabra que utilicé. Bueno, yo sigo a la orden para cualquier pregunta. Ahora, quiero decir que las excepciones, ya las dije, no se pueden impugnar con el recurso de referéndum, o varios recursos contra una misma ley, cuando crean, establecen tributos o cuando son de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Las leyes de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo son muy pocas y están en el artículo 133, cuando dice que los legisladores pueden presentar leyes y que el Ejecutivo también, pero que es privativo del Ejecutivo ciertas leyes, se refieren a la fijación de salario mínimo o la fijación de precios de los productos o también, la ley de presupuesto, esa no la puede presentar un legislador, la presenta el Ejecutivo, porque lo dice la Constitución. Pero la mayoría de los artículos que están allí los puede presentar, los podría haber presentado si le gustaba cualquier legislador dentro de su respectiva Cámara, que es el principio más común. Los legisladores están para hacer la ley, desde su iniciativa hasta su sanción. Después va al Ejecutivo para la promulgación. Bueno, Joselo, muchísimas gracias, siempre clarísimo, y volveremos con más preguntas que nos trae la gente cuando viene a firmar. ¿Está? Con muchísimo gusto, cuando ustedes quieran. Bueno, gracias. Chao.